Para antivirales, digamos que tener presente cuáles se sirven para cada uno de los tipos de virus. Entonces, este virus principalmente como blancos farmacológicos vamos a hablar. Entonces, está pues el virus, bueno, un grupo de virus que están muy relacionados, que son el virus del herpes, ¿sí? Y en el virus del herpes pues está pues, el herpes simple, ¿sí? Pero hay otros virus herpes de tipo 6, 8. El virus varicela zoster pues está muy relacionado con el herpes simple y el virus del herpes zoster. Entonces, en ese grupo de virus hay unos medicamentos, unos fármacos específicos. Entonces hay que aprendérselo de esa forma, ¿listo? Y otra, en ese sentido, ¿qué otra clave pues, es importante la tener presente para este tema que son antivirales? Como aparte de estos virus, hablamos del virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, pues también hay unos fármacos que me sirven exclusivamente para ellos. Hay unos fármacos que me sirven para los dos. Y la otra parte es pues, el virus de la influenza y el virus del pues el SARS-CoV-2, ¿sí? La pandemia. Para lo cual, igual, hay unos medicamentos específicos, ¿sí? Unos antivirales específicos. Y el virus del VIH. Entonces, podemos decir que hay VIH tipo 1, tipo 2, pero normalmente pues, se más o menos diferencia en C1. Entonces, digamos que la farmacología y los medicamentos que vamos a ver están distribuidos de esa forma. Esa es la clasificación. Bueno, listo. Es importante que vayan desarrollando un taller. Nosotros tenemos otra sesión que es ya como taller, ¿cierto? Para ese taller, la actividad del primer punto es el tema de la por mesas, la infografía, ¿cierto? Entonces, para que lo traigan, ¿sí? No sé cómo se han distribuido mesa 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Pero aquí 4 mesas. Entonces, distribuir esa infografía y en la primera parte de la próxima sesión, que es el taller, presentan esa infografía. Pues cada mesa, ¿listo? Y pues ahí nos sirve también para repasar este tema, del cual vamos a hablar hoy. Y ya pues el desarrollo del cuadro, que es el otro punto del taller, pues sí, ya usted lo desarrolla. ¿Por qué a mano? Porque pues al momento de escribir, pues se aprende, ¿listo? Se aprende. Ese es el tema con la escritura. Y como les mencioné al principio de la clase, son tantos nombres, pues va a ser muy difícil que ustedes se lo aprendan solo leyendo. Entonces empezando, bueno, así pues están en su taller clasificados. Empecemos con el primero de los grupos y pues ya comenzamos a desarrollar este tema. Entonces el primero es ese grupo de fármacos que me sirven para las infecciones por herpes, ¿sí? En ese grupo de fármacos que me sirven, pues digamos que casi todos estos antivirales, a diferencia, por ejemplo, de los antibióticos o a diferencia de los antimicóticos, terminan en vir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver acá que los fármacos, o uno de los más representativos es el aciclovir, ¿sí? Pero hay otros como el valgaciclovir, como el valaciclovir, como el ciclovir, como el galciclovir, ¿sí? Todos terminan en vir. Y pues uno diferente de pronto que se sale de ese parámetro que estamos mencionando es el Boscarnet, ¿sí? Entonces ahí pues señalado aciclovir, penciclovir, ¿listo? Entonces, ahora, esos son como tal los medicamentos o los fármacos de los cuales los cuales puedo utilizar para infecciones por herpes. Pero
es importante también entender cómo funcionan estos virus. Estos virus, pues, infectan células humanas, ¿sí? De manera más específica, lo vamos a ver ustedes lo van a ver en microbiología, pero para lo que necesitamos en el tema de farmacología es importante tener presente lo siguiente, y es que el virus es como un parásito, porque invade la célula, y al invadir la célula, lo que hace es utilizar toda la maquinaria de esta célula para poder replicarse y formar nuevos viriones que salen, rompen la célula e infectan otras células. Y hace ese mismo proceso con muchas células, ¿sí? Entonces, de los virus es importante mencionar que pues ese proceso como tal se llama replicación, ¿sí? Pero antes de la replicación, ¿qué tiene que pasar? Repito, pues ese virus tiene que llegar a la célula. Cuando llega a la célula tiene que adherirse, ¿sí? Hay un proceso que ocurre con algunos que es la fusión, y es, aparte de adherirse, o sea, de reconocer, digamos, que ciertos receptores de la célula, se fusiona con la membrana celular y puede entrar dentro de ella, ¿sí? A eso es a lo que se le llama fusión. Y una vez dentro, entonces sí comienza a, pues, acá ustedes lo ven, liberar su ADN. Sin embargo, su ADN tiene que liberarlo pues dentro del núcleo de la célula para utilizar esa maquinaria y poder generar pues nuevo material genético. Ese material genético nuevo sale, ¿cierto? Y comienza también a formar proteínas estructurales, proteínas virales, proteínas reguladoras, utilizando los ribosomas de la célula, y se forman nuevos viriones. Esos nuevos viriones rompen la membrana, salen, ¿cierto? Y una vez salen, pues se liberan. En ese paso de formación de proteínas, al liberarse, hay un proceso que se llama el ensamblado, ¿sí? Entonces, van a ver un ensamblaje como tal. ¿Listo? Ustedes van a de pronto preguntarse cómo este DNA se une al DNA de la célula. Hay proteínas también, entonces, que pueden facilitar eso, ¿sí? Pues digamos que ya la síntesis como tal de nuevos viriones pues se da a través de la DNA polimerasa viral que puede haber DNA. Entonces, acá hay que tener presente también lo siguiente, es que hay también dos tipos de virus DNA y virus RNA, ¿listo? Es así, eso es lo que necesitamos para lo que vamos a hablar de los medicamentos. En el caso del herpes, hablamos de virus DNA, ¿listo? Pues empecemos por ahí. Bueno, aparte del virus del herpes simple, hay que mencionar que está otro virus que es el citomegalovirus, ¿sí? También genera enfermedades en seres humanos. El virus de la varicela zoster, ¿sí? Igualmente, los virus de la hepatitis B y C, la influenza y el VIH y el virus sincitial respiratorio. De este último, pues, no vamos a hablar mucho, pero hay unos fármacos que, por ejemplo, utilizamos en estas patologías que me sirven para el virus. Bueno, entonces, en esos pasos que en la diapositiva anterior mencionamos, entonces está la penetración de la célula, adherencia y penetración, la pérdida de la cubierta, ¿sí? Liberación del genoma viral, la transcripción del genoma viral, traducción a proteínas virales, modificaciones post-traduccionales, ¿sí? Y la liberación y la integración, ¿sí? Entonces, acá en esta imagen, pues ya nos muestran, digamos, algunos grupos en ese sentido. Sin embargo, acá no lo muestra solamente para el virus del herpes, acá está metido también fármacos que nos sirven para el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, ¿sí? Del VIH. Por ejemplo, digamos, y ahí pues vamos aprendiendo un poquito los nombres. Acá mencionan que el virus llega y pues entra en contacto con la célula, ¿sí? Esto se llama fusión o entrada, ¿cierto? Perdón, adherencia, difusión y entrada.
En ese caso, por ejemplo, acá se menciona, en el caso del VIH, la enfuvirtida, ¿sí? Enfuvirtida y el maravirol, ¿sí? Entonces, ¿por qué se mencionan? Es en el caso del VIH. En el caso del VIH, la enfuvirtida impide la unión del virus del VIH con la célula, ¿sí? Perdón, el maravirol impide la unión del VIH con la célula y la enfuvirtida impide la fusión, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a generar algo de confusión, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es que el virus se una a la célula y otra cosa es que pues, se fusione con la membrana y pueda ingresar. ¿Listo? En el caso de la enfuvirtida, impide la fusión y en el caso del maravirol, el contacto con la célula. ¿Sí? Igual eso lo iremos mirando a través de la presentación. Acá mencionan otros que me sirven, por ejemplo, en el caso del docosanol. El docosanol me impide la adherencia, o sea, que se una el virus del herpes simple con la célula, pero es en el herpes simple, el docosanol. ¿Sí? Ese creo que no se los incluye. Hay otro que es el palimizumab. ¿Sí? El palimizumab, eso es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal, es un medicamento biológico. Se sale del esquema de los medicamentos, pues la gran mayoría que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque el palimizumab también impide la adhesión del virus con las células, ¿sí? Sin embargo, este es un anticuerpo y es un anticuerpo que me sirve para la infección por virus sincitial respiratorio. ¿Listo? Entonces, hasta ahí hemos mencionado medicamentos que nos impiden el contacto con la célula, o sea, la adherencia y la entrada, ¿cierto? Pero para diferentes virus. Entonces, maravirol, enfuvirtide, palimizumab y el docosanol. Sigamos mirando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese virus entró, ¿sí? Ese virus entró. Cuando entró, entonces resulta que muchas veces ese virus puede entrar, ¿sí? Y ya pues generar todo el proceso. Pero si no entra, es decir, si no penetra, hay otros fármacos como los interferones, ¿sí? Pues que tienen un sinnúmero de mecanismos de acción, porque los interferones lo que hacen es pues básicamente generar toda una transducción de señales para impedir que la célula, para impedir que el virus penetre en la célula. Y estas funcionan en dos entidades, en infecciones por virus de hepatitis C y virus de hepatitis B, el interferón. ¿Listo? Esto es como diciendo un resumen de muchas cosas que ahorita lo vemos pues, por enfermedad como tal. Este virus igual se puede, digamos que, pues, o lo necesita que libere su genoma, ¿sí? O sea, necesita que rompa su cápside y libere su genoma, porque si permanece en la cápside, pues el material genético del virus no se va a poder unir al ADN de la célula ni se va a poder replicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en ese aspecto está la mantadina y la rimantadina, esas sí se las incluyen. La mantadina y la rimantadina, pues de manera muy sencilla, impide eso, impide que la cápside se rompa y libere su genoma. Eso ocurre en las infecciones por virus de la influenza. Pues amantadina y rimantadina me sirven para infecciones por virus de la influenza. Siguiendo con este esquema, acá vemos ya en lo que tiene que ver con la síntesis de ácidos nucleicos. Y acá mencionan, o está más enfocado al VIH, por lo siguiente. En la síntesis de ácidos nucleicos, en el caso del VIH, como estamos hablando de diferentes tipos de virus, en el caso del virus del herpes, vimos que es un virus DNA. Eso es claro, eso toca tenerlo en mente. Pero en el caso del VIH no es un virus DNA, es un virus RNA, que tiene que convertir su material genético RNA en DNA. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de una enzima que se llama la transcriptasa inversa. ¿Listo? Entonces convierte el RNA en DNA. ¿Sí? ¿Y esa transcriptasa inversa se puede inhibir? Sí. Hay dos tipos o dos grupos grandes de fármacos que me inhiben la transcriptasa inversa. ¿Cuáles son?
los inhibidores nucleósidos y los inhibidores no nucleósidos. Pueden decirse nucleótidos o nucleósidos, ¿listo? Y hasta el otro, no nucleótidos o no nucleósidos. Ellos me inhiben la transcriptasa inversa y me sirven para el virus, la infección por virus del VIH. ¿Sí? Hay otros que son análogos de los nucleósidos y nucleótidos. Ese sí no se divide en nucleósidos y no nucleósidos, ahí solamente hay nucleósidos. Y me sirven para las infecciones por virus del herpes simple y virus de la hepatitis B. ¿Sí? Bueno. Y si nosotros seguimos, pues digamos que el material genético del virus tiene que integrarse al material genético de la célula huésped. ¿Cómo lo hace? A través de una integrasa. ¿Sí? Entonces ahí ustedes digamos que van uniendo todo lo que les estoy diciendo, porque por ejemplo en el caso del VIH, si el VIH no convierte su RNA en DNA, pues no puede integrarse al DNA de la célula huésped, porque RNA con DNA no es compatible, ¿cierto? Entonces, una vez que el VIH se convierte su material en DNA, sí puede unirse o integrarse al DNA de la célula huésped, y ahí que actúa una enzima que se llama integrasa. Entonces, hay fármacos que también se conocen como inhibidores de la integrasa, y esos inhibidores de la integrasa, pues están para las infecciones por VIH. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Se sintetizan, digamos que esas proteínas virales que se tienen que ensamblar. La síntesis de proteína viral se tiene que hacer, eso ocurre sobre todo en el VIH. Bueno, aunque también hay unos fármacos que me sirven para el virus de la hepatitis C, que son los inhibidores de la proteasa. ¿Qué hace la proteasa? La proteasa lo que hace es que coge todas las proteínas y las ensambla y forma nuevos viriones. Si yo inhibo a la proteasa, pues no hay nuevos viriones. ¿Sí? Y esos tipos de fármacos me sirven para esas dos enfermedades, VIH y virus de la hepatitis C. Y ya una vez ensamblado, pues lo que tiene que hacer pues es el virus es salir. Hay algunos fármacos, como por ejemplo los inhibidores de la neuraminidasa, ¿sí?, que me sirven para impedir que el virus salga, infecte nuevas células. No son tan activos, ¿sí?, pero pues aquí, por ejemplo, acá mencionan a la influenza, ¿sí? Por ejemplo, el clásico es el oseltamivir, ¿sí? Ellos me impiden que salgan nuevos virales, pero eso solamente en el caso de la influenza. En el caso del virus del VIH, no hay algo que me bloquee que salgan nuevos virales. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ahí ustedes ven como un panorama general del tema. ¿Sí? Panorama general. ¿Sí? Al principio les puede parecer confuso, pero ya luego se va aclarando. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí ustedes ven un cuadrito en el cual de pronto me sirve para lo siguiente, y es que acá mencionan, por ejemplo, los antiherpéticos y mencionan que está el nombre y unas siglas, ¿sí? Eso también pues puede llegar a ser útil, y el tener presente que aciclovir es, por ejemplo, ACB, ¿sí? Aciclovir es FCB. Son una serie de siglas con las cuales han denominado a estos fármacos. Esto sobre todo es más común en VIH, porque en VIH están los medicamentos y están con esas letritas, ¿sí? Esto sí ya es, digamos, que la guía de administración. Entonces, los que me sirven para herpes virus, aciclovir, cidofovir, aciclovir, oscarnet, ¿sí?, aciclovir. En diferentes vías de administración. Casi para todos está la vía oral, pero hay algunos que, por ejemplo, tienen vías de administración parenteral y unos que solamente tienen vías de administración parenteral. Vamos a mirar algunos de ellos. Bueno, ahí está, por ejemplo, separado los que me sirven para herpes, los que me sirven para influenza y los que me sirven para el virus de la hepatitis B y C. Bueno, entonces, digamos que el
el caso de los agentes que me sirven para tratar el virus del herpes simple y el virus de la varicela zoster, o sea, puedo tratarlos con los mismos, está el aciclovir, el valaciclovir y el fanciclovir, ¿sí? Estos fármacos normalmente se utilizan cuando ya existe la infección, o sea, una infección por virus del herpes simple. En clínica, por ejemplo, ustedes cómo ven una infección por herpes simple, la famosa culebrilla, ¿sí? Es una lesión bastante dolorosa que, digamos, lleva todo el tracto nervioso, todo el tracto sí, que recorre el nervio. El virus infecta el nervio y al infectar el nervio genera mucho dolor. Es una infección que se debe tratar sobre todo por eso, genera mucho dolor, ¿sí? Y él puede llegar a quedar de pronto guardadito ahí en esos nervios, ¿sí? Ese es el herpes simple, pero también el herpes zóster, ¿sí? Y son muy similares uno del otro. Y estos medicamentos, el aciclovir, el fanciclovir y el valaciclovir, me sirven para virus del herpes simple y virus del herpes zóster, ¿sí? Y pues también para el virus de la varicela zóster, de tal forma que, por ejemplo, una persona que tenga varicela, ¿cierto?, se le pueden dar estos medicamentos de tal forma que disminuya un poco la duración de la enfermedad, ¿sí? Y la mejoría, y pues tenga algo de mejoría, ¿sí? Bueno, también, pues digamos que esos virus del herpes hay unos virus del herpes que están relacionados con infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Que pues es denominado herpes genital. También estos fármacos me sirven para ese tipo de infecciones, ¿sí? Estos fármacos, es importante que a medida que vamos hablando, digamos que ustedes caractericen frente a los mecanismos de acción, frente a la farmacodinámica de los medicamentos de la siguiente forma. En el caso de la ciclovir, por ejemplo, acá pasa lo siguiente: tienen que fosforilarse, Digamos que la forma como actúan estos medicamentos, ¿qué es? Digamos que se parecen mucho a los nucleócidos, a los nucleótidos del ADN, y al parecerse mucho, pues digamos que lo que hace el virus o la ADN polimerasa viral es confundirse y coger el fármaco y no coger, digamos, que los nucleócidos o nucleótidos que sí necesitaría para su ADN, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa con el aciclovir es que el aciclovir pues entra, ¿cierto? Una vez entra al núcleo, ¿sí? Tiene que entrar. Y pues digamos que la característica de estos medicamentos es que alcanzan unas altas concentraciones intracelulares. Una vez entra, entonces es fosforilado a un monofosfato, luego fosforilado nuevamente a una forma difosfato y luego fosforilado nuevamente a una forma trifosfato. Y esa forma trifosfato es incorporada al DNA viral, ¿sí? Y al incorporarse al DNA viral, pues se inhibe la polimerasa de DNA viral. Así es como actúan. Y miren que todos estos, aciclovir, cidofovir, bueno, no aparecen acá, pero por ejemplo, pues ciclovir, fanciclovir, todos esos se parecen mucho porque son como muy análogos de nucleócidos, ¿sí? Bueno, miramos otras gráficas. Bueno, esto es en cuanto a las dosis. Entonces, miremos la de acá. Entonces, aquí, digamos que aquí arriba está la guanosina, ¿sí? Y acá abajo está el aciclovir. El aciclovir, digamos que simula esa guanosina, ¿sí? Y una vez que por la aciclovir monofosfato se convierte en monofosfato de aciclovir, impide o inhibe a la DNA polimerasa,
muy similar a como lo haría la guanosina, ¿cierto? Solamente que la guanosina trifosfato, por ejemplo, no inhibe la ADN polimerasa, ¿sí? Esto sí serviría como para generar nuevos viriones. Entonces, ahora, el monofosfato de aciclovir es la ADN polimerasa confunde el monofosfato de aciclovir y pues lo integra y pues es una molécula no viable para la transformación. Pero no entendí, ¿el que no vive en el trifosfato? Sí. Acá. Sí, es el trifosfato de aciclovir el que inhibe la síntesis del DNA viral, ¿sí? Al competir con ello. Deben fosforilarse inicialmente por la timinina sinasa y luego por las enzimas trifosfato de la célula hueso. Sí, es el trifosfato el que finalmente inhibe la DNA polimerasa viral. ¿Listo? Solamente el trifosfato, pero tiene que convertirse, o sea, no puede pasar a trifosfato inmediatamente, tiene que pasar de monofosfato a difosfato a trifosfato. El monofosfato, la importancia del monofosfato es que permite la entrada al núcleo celular, ¿sí? Pero finalmente el que puede inhibir la DNA polimerasa viral es el trifosfato de aciclovir. Bueno, acá hay unos aspectos de la farmacocinética del aciclovir que son importantes, y es lo siguiente. El aciclovir aumenta o tiene unas altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo. Normalmente, digamos que se puede administrar por vía oral, por vía parenteral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la disponibilidad del aciclovir oral es baja, ¿sí? Y sin embargo no se ve afectada por los alimentos. Por eso muchas veces cuando son, por ejemplo, ciertas infecciones complicadas, lo que se necesita es la administración intravenosa o parenteral de la aciclovir. Como alcanza altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo, es muy útil para infecciones por herpes simple que afectan el sistema nervioso central. ¿Sí? O sea, meningitis por herpes simple. ¿Sí? Que eso puede ocurrir sobre todo en pacientes inmunocomprometidos o en niños. Y hay el herpes simple, digamos que las manifestaciones como más leves son manifestaciones cutáneas. Las manifestaciones cutáneas se pueden tratar con aciclovir y se pueden tratar de forma oral o de forma tópica. Entonces también hay presentaciones en aciclovir tópicas para la administración de esto. Como antes de convertirse el aciclovir a trifosfato, tiene que pasar para hacer un monofosfato de aciclovir por la timinina sinasa viral. Los mecanismos de resistencia, ¿cuáles son? Que la timinina sinasa viral cambia y pues no coge el aciclovir y no lo convierte en monofosfato de aciclovir, ¿sí? O sea, digamos que la timinina sinasa viral es incompatible con el aciclovir y por lo tanto no se fosforila. Ahora, la DNA polimerasa también puede cambiar, ¿sí? Y no reconocer el trifosfato aciclovir. Esos serían como los dos mecanismos de resistencia que ocurren con este medicamento. Es muy bien tolerado, ¿cierto? Sin embargo, pues puede generar, digamos, náusea, diarrea, dolor de cabeza, ¿sí? Pero lo importante es sobre todo esto, que puede generar daño renal, ¿sí? Entonces hay una toxicidad renal descrita con el medicamento. Y esa toxicidad ocurre cuando se administra por vía intravenosa o por infusión intravenosa. El palaciclovir, ¿sí? Entonces el aciclovir venía siendo un análogo de la guanosina, ¿cierto? El palaciclovir es lo mismo que el aciclovir, solamente que esa molécula se modificó de tal forma que la administración oral
sea o mejore o sea mayor la biodisponibilidad. Es como la diferencia entre el aciclovir y el valaciclovir. Pero ambas, como mencionábamos, me sirven para el virus del herpes simple, ¿sí? me sirven para el virus del herpes zóster, me sirven para la infección por virus de citomegalovirus. Aciclovir y valaciclovir, ojo, no me sirven para virus de hepatitis B, no me sirven para virus de hepatitis C, no me sirven para virus de influenza, tampoco me sirven para VIH. ¿Listo? Solamente para esos tres que mencioné. La biodisponibilidad, como es muy similar a la aciclovir, básicamente alcanza unas concentraciones altas en líquido cefalorraquídeo, la biodisponibilidad es del 54 al 70%, por ejemplo, se menciona ahí. Las reacciones adversas son prácticamente las mismas, sin embargo, hay una diferencia frente al aciclovir. Digamos, con el aciclovir, por vía intravenosa, mencionábamos que puede llegar a generar nefrotoxicidad, daño renal. El valaciclovir, pues también, pero adicional, se ha descrito síndrome hemolítico urémico y púrpura trombocitopénica con el valaciclovir. ¿Listo? Bueno. El otro medicamento que ustedes ven acá es el faciclovir, ¿sí? Es igual, un análogo de la guanosina cíclica. El faciclovir se convierte, ¿sí? Lo dice acá, se desarrolla rápidamente y se oxida con el metabolismo de primer paso a penciclovir. Por eso, digamos que, aparte del aciclovir, del valaciclovir, el faciclovir, hay otro que se llama penciclovir, que es el mismo faciclovir. Solamente que el faciclovir se convierte en penciclovir, pues, prácticamente, ¿sí? Hace lo mismo, ¿sí? El trifosfato de penciclovir tiene afinidad por la DNA polimerasa viral. De pronto, pues, se menciona que es menos que el trifosfato de aciclovir, pero como logra unas concentraciones más altas en comparación con el aciclovir, pues sigue siendo útil para infección de herpes simple. ¿Listo? ¿Sí? Porque se convierte en penciclovir gracias al metabolismo. Pues no todos los que se convierten son profármacos, ¿no? No lo sabemos. Pero la actividad biológica del faciclovir es gracias a que se convierte en penciclovir. Hay un fármaco aparte que se llama penciclovir. Y hay otro que se llama penciclovir, ya ahorita lo tenemos. ¿Sí? Listo. El penciclovir, digamos que en cuanto a la disponibilidad es buena, ¿sí? Bueno, finalmente, ¿qué hace eso? Pues esto igual, digamos que tiene fosforilarse por la timidina sinasa viral y finalmente inhibe la DNA polimerasa viral. Es el mismo mecanismo de acción de todos, ¿cierto? En el caso del penciclovir, por ejemplo, se menciona que se elimina principalmente por orina. El penciclovir oral es bien tolerado, solamente pues genera lo mismo que mencionábamos, náuseas, diarrea, dolor de cabeza. Y pues eso sí no está muy claro, pero digamos en cuanto, por ejemplo, digamos la teratogenicidad que puede llegar a generar, pues se ha escrito que sí, que no está ciertamente comprobado. Sí puede causar teratogenicidad. Pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, y ocurre, el canal del parto en una mujer embarazada con herpes genital, pues puede llegar a dar luz a un niño que pues tenga contacto con ese virus del herpes y pues tenga lesiones posteriores a ello. En mujeres en trabajo de parto, que por ejemplo tengan herpes genital, una de las opciones no es faciclovir ni penciclovir, por esa razón, digamos, de cuestionar teratogenicidad. Lo que se prefiere es aciclovir en esos casos. ¿Listo? Bueno. Ajá. ¿Cuál es la administración del faciclovir? No, es como parenteral. No, está oral. Esperen una vez. Bueno, miren. Acá. El penciclovir sí es intravenoso. El faciclovir sí está oral.
Y otro que también es solo intravenoso es el sidofovir, ¿listo? Y el ganciclovir. ¿Sí? Entonces, acá para... Y el resto todos son vía oral, ¿listo? ¿Sí? El resto todos son vía oral. Entonces, el penciclovir, pues digamos, ya tiene un mecanismo de acción, es ya pues el metabolito activo del penciclovir, como lo mencionamos anteriormente. Acá, por ejemplo, se menciona también, no lo decía en el cuadrito anterior, pero también hay una vía de administración tópica para el penciclovir, ¿sí? Y por ejemplo, para alerta en la vía recurrente puede ser una opción, ¿listo? Bueno, entonces hasta ahí, miren los que vimos: aciclovir, palaciclovir, ¿sí? Panciclovir, ¿sí? Penciclovir, ¿sí? Aciclovir, palaciclovir, panciclovir, penciclovir. Esos que vimos, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhibir la adenina polimerasa viral a través de su 3 fosforilaciones. ¿Listo? Ahora, con el docosanol sí es diferente, porque el docosanol es, pues lo dicen acá, como un alcohol linfático, que lo que impide es que el virus del herpes se fusione con la célula huésped, ya, ¿sí? Y pues impide la entrada viral. En el caso del docosanol es por vía tópica, ¿sí? La administración, ¿listo? Obviamente, digamos que pues eso, las administraciones tópicas, pues en comparación con la vía oral o intravenosa, pues va a generar menos reacciones adversas. Otro que se menciona acá es la trifluorina, ¿sí? Que inhibe la síntesis del DNA viral y pues está igual, digamos que necesita las 3 fosforilaciones para inhibir esa DNA polimerasa viral, y este está indicado para virus del herpes simple 1 y 2 y citomegalovirus, ¿sí? Y también, digamos, de manera tópica, ¿sí? Como mecanismo de acción, pues es muy parecido a los anteriores, ¿sí? Listo. Acá, por ejemplo, el último que vimos es la trifluoridina. Mencionamos que me sirve para infecciones por citomegalovirus, pero ya los que vamos a mencionar acá propiamente me sirven más para infecciones por citomegalovirus. No quiere decir que no se utilicen en herpes, pero en realidad digamos que son más o están más enfocados a estas infecciones por citomegalovirus. Sí se parecen digamos que los virus como tal, y es de ahí que, por ejemplo, el citomegalovirus puede generar enfermedades a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Y pues hay otras, ¿no? Por ejemplo, neumonitis, esofagitis, retinitis. Los virus, como digamos, como lo mencionaba, como digamos que invaden la célula, generalmente van a dar infecciones en personas que están inmunocomprometidas, ¿sí? Y esa es la razón por la cual a veces, por ejemplo, pacientes que tienen herpes simple y tuvieron su tratamiento con aciclovir, tiempo después vuelve otra vez a reactivarse esa infección por virus del herpes, ¿sí? O sea, bueno, en cuanto a el citomegalovirus, entonces está el ganciclovir, que también está el valganciclovir, pero el valganciclovir pues es lo mismo del ganciclovir. ¿Qué hacemos con el ganciclovir? Pues es una análoga de la guanosina que igual genera o requiere 3 fosforilaciones para inhibir la DNA polimerasa viral. Es activo contra citomegalovirus, ¿sí? También hay administraciones tópicas, ¿sí? Intravenosas. La vía oral, en el caso del ganciclovir, pues digamos que no se utiliza mucho, entonces por eso, digamos, las presentaciones están parenterales y tópicas. Y dentro de lo que tiene que ver
Estos fármacos, digamos que tienen una vida de eliminación casi prácticamente todos de 4 horas, ¿sí? Pero miren que la vida media intracelular es muy prolongada. Entonces, así como el aciclovir puede durar 12, 24, hasta 48 horas dentro de la célula. Y por eso, pues digamos que son efectivos contra las infecciones por herpes. ¿Listo? Hay una infección muy conocida por citomegalovirus, que es la retinitis por citomegalovirus, ¿sí? Y obviamente esto puede llegar a generar ceguera, ¿sí? Entonces, puede ocurrir en pacientes inmunocomprometidos o no inmunocomprometidos, es una opción, ¿sí? Es una opción el aciclovir, ¿sí? Bueno, digamos que acá pues mencionan que de pronto es necesario en algunas ocasiones acompañarlo de otros fármacos como el Foscarnet, pero pues eso aumenta las reacciones adversas, ¿sí? Hay una reacción adversa dentro de las que se menciona que puede ocurrir con una aciclovir, que es la pérdida de la audición, ¿sí? Y otra infección que se puede tratar con una ciclovir es el sarcoma de Kaposi, que es una complicación del VIH que simula un tumor en la piel, ¿sí? Es otra indicación del aciclovir. Bueno, también hay presentaciones, por ejemplo, para la administración intravítrea, o sea, para la retinitis por citomegalovirus. Y acá, esto lo menciona con aciclovir, pero ocurre con todos, ¿sí? Y pues también, digamos, con los antibióticos, por ejemplo, los betalactámicos. Si al paciente se le adiciona probenecid más ganciclovir, aumentan las concentraciones. A veces eso se busca, ¿sí? Acá también lo mencionan con termetropin, pero con probenecid puede ocurrir, por ejemplo, que le administren probenecid con aciclovir, probenecid con valaciclovir, probenecid con penciclovir, ¿sí? Y aumentan las concentraciones. Lo mismo ocurre con ganciclovir, ¿listo? El valganciclovir es un profármaco del ganciclovir, mejoró la disponibilidad y pues digamos que